En un pequeño pueblo donde las risas de los bromistas suelen ser el eco de la alegría, Alfonso, un joven dependiente de una frutería, descubre que hacer una broma a la persona equivocada puede desatar un tormento inimaginable. Atrapado en un juego mortal de acoso, donde cada nota amenazante, cada apagón de luz y cada sombra que acecha se convierte en un recordatorio escalofriante de su error, Alfonso se ve obligado a enfrentarse a su propio terror. Cuando la risa se convierte en gritos, podrá sobrevivir a su propia pesadilla o se convertirá en la última víctima de un juego siniestro. Alfonso siempre había sido el alma de la frutería. Con apenas 25 años, ya había cultivado una reputación como el bromista del barrio. La pequeña tienda, situada en una esquina concurrida de la ciudad, era un refugio para los vecinos que buscaban frutas frescas y un poco de humor. Su risa contagiosa resonaba entre los estantes llenos de manzanas, naranjas y plátanos, convirtiendo cada visita en un momento especial. Aquel viernes por la tarde, el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La frutería se preparaba para cerrar, y Alfonso se movía entre las cajas con su habitual energía. Mientras ordenaba algunas naranjas, un cliente habitual le lanzó una broma sobre cómo siempre se comía las mejores frutas. Alfonso sonrió, listo para responder con otro chiste. Sin embargo, esa tarde, un nuevo cliente entró en la tienda. Era un hombre alto, de aspecto sombrío, con una chaqueta negra que parecía tragarse la luz a su alrededor. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una seriedad inquietante. Alfonso, intrigado y entusiasmado, decidió que este sería el blanco perfecto para su próxima broma. «Buenas tardes. ¿Qué puedo ofrecerle?», preguntó Alfonso, sonriendo de oreja a oreja. El hombre levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en Alfonso. «Una bolsa de manzanas, por favor». Mientras envolvía las frutas, Alfonso sintió un impulso incontrolable. Rápidamente, tomó una serpiente de goma que había guardado bajo el mostrador para ocasiones como esta. Con un guiño cómplice, le arrojó la serpiente hacia el hombre. La broma hizo reír a los pocos clientes que quedaban, pero el nuevo cliente no se movió. Sus ojos, fríos como el acero, se mantuvieron fijos en Alfonso, como si estuviera midiendo cada movimiento. «¿Te parece gracioso?», dijo el hombre, su voz baja y grave. Alfonso, sorprendido por la reacción, intentó reírse. «Era solo una broma, amigo. No se lo tome a mal. Es parte del ambiente de la tienda». El hombre recogió su dinero, dejó las manzanas en el mostrador y salió sin decir más. Alfonso se encogió de hombros, seguro de que había hecho un nuevo amigo. Pero a medida que el hombre se alejaba, algo en su andar le pareció extraño, casi amenazante. Esa noche, mientras cerraba la tienda, Alfonso no podía quitarse de la cabeza la mirada del hombre. Se preguntaba si había ido demasiado lejos esta vez. La risa de sus amigos resonaba en su mente, mezclada con un ligero sentimiento de incomodidad. Pero pronto se olvidó de ello, pensando que era solo un cliente más, un tipo raro al que nunca volvería a ver. Sin embargo, la realidad se tornaría muy diferente. El sábado llegó con una brisa fresca que llenaba el aire de promesas. Alfonso despertó con energía, listo para afrontar el día en la frutería. Sin embargo, al entrar en la tienda, algo no se sentía bien. Las caras de los clientes habituales, normalmente sonrientes, estaban marcadas por una inquietante tensión. Mientras organizaba las frutas, notó que sus vecinos lo miraban de reojo. Un grupo de mujeres en la esquina murmullaba, y un anciano que solía hablarle sobre el clima ahora evitaba su mirada. Alfonso se encogió de hombros, convencido de que era solo su imaginación. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el extraño hombre de la chaqueta negra había dejado una sombra detrás de él. La mañana avanzó sin incidentes, pero la atmósfera seguía pesada. Cada vez que sonaba la campanita de la puerta, Alfonso se giraba, esperando ver a algún conocido. Pero, en lugar de eso, se encontró con rostros extraños que entraban, compraban rápidamente y se marchaban sin hacer ruido. La normalidad de la frutería parecía desvanecerse. Almorzando en la pequeña trastienda, Alfonso intentó dejar de lado la sensación de incomodidad. Se rió de un vídeo cómico en su teléfono, pero incluso el humor parecía poco efectivo. De pronto, el sonido de un golpe en la puerta lo hizo saltar. Cuando salió, encontró una nota arrugada en el suelo,
bajo la luz tenue del pasillo. Se agachó y la recogió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras estaban escritas con una caligrafía descuidada. Deberías pensar 2 veces antes de hacer bromas. Las consecuencias son peores de lo que imaginas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Algún amigo intentando asustarlo? No podía dejar que eso lo afectara. Se dijo a sí mismo que debía reírse. Sin embargo, la sensación de inquietud se intensificó. Miró a su alrededor, como si el acosador pudiera estar allí, oculto entre las estanterías. La tarde transcurrió lentamente. La frutería se fue vaciando, y Alfonso sintió que la soledad se cernía sobre él. Decidió cerrar antes de tiempo. Mientras recogía las últimas frutas, oyó un murmullo fuera. Se acercó a la ventana y vio al hombre de la chaqueta negra de pie frente a la tienda. Su mirada estaba fija en él. Alfonso se congeló. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca, como si disfrutara del miedo que comenzaba a apoderarse de Alfonso. El corazón le dio un vuelco, y sintió un impulso de salir corriendo, pero se quedó paralizado, atrapado en la mirada del extraño. Finalmente, el hombre se dio la vuelta y se alejó. Alfonso respiró hondo, tratando de calmarse. Tenía que mantener la cabeza fría. Pero esa noche, cuando regresó a casa, la sensación de estar siendo observado lo persiguió. Mientras se preparaba para dormir, un sonido extraño rompió el silencio. Algo había chocado contra su puerta. Con el pulso acelerado, se acercó cautelosamente. Al abrir, encontró una bolsa de basura abandonada en el umbral. Con miedo, se agachó para inspeccionarla. En su interior había un viejo hacha, su hoja ennegrecida brillando bajo la luz de la calle. Alfonso sintió que la sangre se le helaba. Esto ya no era una broma, era un mensaje. Se apresuró a cerrar la puerta, sintiendo que el miedo lo invadía. Se sentó en el sofá, esperando que la noche pasara, sin poder dejar de pensar en el extraño y en lo que podría suceder a continuación. La semana comenzó con un aire de inquietud que parecía estar impregnado en cada rincón de la vida de Alfonso. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la imagen del hombre de la chaqueta negra y el hacha abandonada en su puerta no le dejaban en paz. A pesar de sus esfuerzos por actuar normalmente, algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando la amenaza que lo acechaba. El lunes por la mañana, al abrir la frutería, encontró una nueva nota pegada a la puerta. Con el estómago en un nudo, la desdobló con manos temblorosas. Las palabras estaban escritas de manera irregular, como si quien las había escrito estuviera apurado. Te dije que pensaras 2 veces. No soy alguien con quien jugar. La letra era similar a la de la primera nota, y Alfonso sintió que una ola de pánico lo arrastraba. No sabía a quién acudir, no quería que sus amigos se preocuparan ni que lo tomaran por un loco. Así que, con el corazón palpitante, decidió que lo mejor sería no decirle nada a nadie y manejarlo solo. A medida que los días pasaban, el ambiente en la frutería se volvió cada vez más pesado. Los clientes entraban y salían con rapidez, como si fueran conscientes de algo que él no podía ver. La sensación de ser observado se convirtió en su compañera constante. Cada vez que un ruido rompía el silencio, Alfonso se sobresaltaba. Los pequeños apagones de luz en la tienda se hicieron más frecuentes, y su mente empezaba a conjurar imágenes aterradoras sobre lo que podría estar sucediendo. Una noche, tras un largo día de trabajo, Alfonso se sentó en el sofá de su pequeño apartamento, intentando distraerse con la televisión. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Con el corazón en la garganta, dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Hola?», dijo, su voz temblando. No hubo respuesta. Solo una respiración pesada y pausada al otro lado de la línea. Alfonso sintió que se le helaba la sangre. Colgó de inmediato, con un sudor frío recorriendo su frente. La llamada lo dejó aturdido, y una sensación de claustrofobia lo envolvió. Miró por la ventana, pero la oscuridad del exterior lo hizo sentir más atrapado que nunca. Las llamadas extrañas continuaron durante la semana. A menudo, al contestar, solo había silencio, pero en ocasiones, una risa suave y burlona resonaba en el auricular, dejándolo helado. La angustia se convirtió en su rutina diaria,
y cada vez que salía de la frutería se sentía como un prisionero en su propia vida. Alfonso decidió que no podía seguir así. Esa noche, después de una jornada agotadora, se armó de valor y le contó a su compañero de trabajo, Hugo, lo que estaba pasando. Aunque temía ser tomado por loco, necesitaba compartir su miedo con alguien. «Hugo, creo que alguien me está acosando», dijo Alfonso, su voz apenas un susurro. Hugo lo miró con preocupación, pero al mismo tiempo, un destello de incredulidad cruzó su rostro. «¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir?». Alfonso relató las notas, las llamadas, la sensación constante de ser observado. Hugo lo escuchó atentamente, pero su respuesta fue escéptica. «Quizás te estás dejando llevar por la ansiedad. ¿Te has planteado que tal vez es solo alguien tratando de asustarte?». «No, no es así. Esto es real. Lo siento en los huesos». Hugo asintió, pero el escepticismo seguía brillando en sus ojos. No quería asustar a su amigo más de lo que ya estaba. Alfonso se sintió aún más frustrado, y al salir de la tienda esa noche, la sensación de soledad y desesperanza lo invadió. Al llegar a casa, se encontró con otra sorpresa. En la puerta, justo al lado del marco, había una nueva nota, esta vez un poco más desgastada. Temblando, la recogió y leyó: «Te estoy vigilando. Siempre estoy cerca». El miedo se apoderó de él. Era como si la vida que había llevado hasta ahora se desvaneciera, dejando solo un vacío aterrador. Alfonso sabía que no podía ignorar la situación más tiempo. Algo oscuro se cernía sobre él, y la línea entre la broma y la pesadilla se había desdibujado de manera irrevocable. Los días se convirtieron en una espiral de terror para Alfonso. Cada mañana, al despertar, el recuerdo de las notas y las extrañas llamadas lo perseguía como una sombra inescapable. A pesar de sus esfuerzos por llevar una vida normal, la sensación de estar bajo vigilancia se intensificaba. Cada ruido en la calle, cada sombra en la oscuridad le hacía sentir que el hombre de la chaqueta negra estaba cerca, acechándolo. El miércoles, mientras organizaba las frutas en la tienda, un cliente lo interrumpió. Era un hombre mayor con un sombrero desgastado y una mirada cansada. Al principio, Alfonso se sintió aliviado de tener una conversación normal, pero pronto se dio cuenta de que el anciano lo estaba mirando con una intensidad inquietante. «Te ves pálido, muchacho», dijo el hombre, sus ojos astutos escudriñando cada rasgo de Alfonso. «Te están vigilando, ¿verdad?». Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que el anciano supiera algo? Intentó sonreír, pero el gesto se sintió forzado. «No, solo es una fase. Estoy cansado, eso es todo». El hombre asintió, pero Alfonso notó que había una preocupación genuina en su mirada. Antes de irse, el anciano le dijo: «Ten cuidado. A veces, los ojos que miran son los que menos esperas». La frase resonó en su mente mientras el anciano se alejaba. ¿Qué quería decir? ¿Acaso su situación era conocida por más personas de las que creía? La inquietud se aferró a su pecho y decidió que no podía seguir así. Necesitaba hacer algo, tomar el control de su vida. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, decidió no dejarse vencer por el miedo. Armado con su teléfono, pensó que podría grabar cualquier actividad sospechosa en su apartamento. Colocó la cámara en un rincón de la sala, apuntando hacia la puerta, y se tumbó en el sofá, decidido a permanecer despierto hasta que el cansancio lo venciera. Pasaron las horas. La soledad y la oscuridad de la habitación comenzaron a consumirlo. Cada crujido de la casa sonaba como un grito en la noche. A medida que la medianoche se acercaba, la tensión se volvía insoportable. Pero Alfonso se mantenía firme, decidido a captar cualquier signo de que alguien lo estaba acechando. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave golpe en la puerta. Su corazón se detuvo. Miró la cámara, aún grabando. Contuvo la respiración y se acercó con cautela. Con una mano temblorosa, giró el pomo y abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero al mirar hacia abajo, vio una nueva nota. Se agachó y la recogió, sintiendo que su pulso aumentaba. Las palabras, nuevamente escritas con aquella caligrafía descuidada, decían: «Sigue jugando y verás lo que pasa». Alfonso cerró la puerta de un golpe, sintiendo que la angustia lo invadía. No podía más.
Tenía que ir a la policía, tenía que hacer algo. Esa decisión le dio un poco de alivio, pero al mismo tiempo la duda lo carcomía. ¿Qué si no le creían? ¿Qué si lo tomaban por loco? A la mañana siguiente, con el estómago revuelto, se armó de valor y se dirigió a la estación de policía. Cuando entró, el ambiente era frío y formal, con oficiales que se movían rápidamente. Se acercó a un mostrador donde un policía lo miró con escepticismo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el oficial, sin dejar de mirar su computadora. Alfonso tomó aire y comenzó a explicar su situación, las notas, las llamadas y la sensación de ser vigilado. El policía lo interrumpió, alzando la vista con una mezcla de aburrimiento y desconfianza. ¿Está seguro de que no es solo un problema de su imaginación? La gente suele exagerar. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Sintió que se desvanecía. Sin embargo, no podía rendirse. Se inclinó hacia el oficial y habló con voz firme. No, esto es real. Estoy en peligro. No puedo seguir así. Por favor, ayúdenme. El policía lo miró por un momento, como si evaluara su seriedad. Finalmente, hizo un gesto con la mano. Póngase en contacto con nosotros si las cosas se agravan. Pero no podemos hacer nada sin pruebas concretas. Con el corazón pesado, Alfonso salió de la estación sintiéndose impotente. La desesperanza lo invadió mientras regresaba a su apartamento. No había logrado nada. Esa noche, cuando el sol se escondió y la oscuridad se instaló en su vida, la paranoia volvió a acecharlo. Se sentó en el sofá, su mente llena de pensamientos oscuros. Cada crujido en la casa era un recordatorio de que el peligro estaba cerca, y aunque trató de convencerse de que estaba a salvo, sabía que esa calma era solo una ilusión. Y entonces, mientras se preparaba para enfrentar otra noche, escuchó un sonido aterrador, un golpe sordo en la puerta. Era el sonido que había estado esperando y que al mismo tiempo había temido. Con el pulso acelerado y el miedo arrasando su cuerpo, Alfonso supo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El golpe en la puerta resonó como un trueno en la noche silenciosa. Alfonso se congeló, la respiración entrecortada y el corazón latiendo desbocado en su pecho. ¿Era realmente él? Esa misma pregunta lo atormentaba. Los recuerdos de las notas amenazadoras y las llamadas burlonas se agolpaban en su mente, cada uno más aterrador que el anterior. Se levantó lentamente del sofá, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. La oscuridad lo envolvía como un manto, y cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor. Se acercó a la puerta, conteniendo la respiración y esforzándose por escuchar cualquier sonido del otro lado. ¿Podría ser una broma más, o era el hombre de la chaqueta negra finalmente aquí? Alfonso tomó el picaporte con una mano temblorosa, y antes de abrir, decidió mirar a través de la mirilla. No había nadie. La entrada estaba desierta, pero la sensación de peligro era palpable. Con una mezcla de alivio y desconfianza, retrocedió un paso. Entonces, el golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera decidido a entrar. Su mente estalló en una mezcla de pánico y determinación. No podía quedarse allí parado. Tenía que hacer algo. ¿Llamar a la policía? ¿Correr por la ventana? Mientras se debatía, un nuevo sonido llegó a sus oídos, el chirrido de la puerta principal al abrirse. Se dio cuenta de que no había cerrado el pestillo. Su cuerpo se llenó de terror al imaginar que el hombre había entrado. Con un grito ahogado, se volvió hacia la habitación, buscando un lugar donde esconderse. La cocina parecía ser su mejor opción. Se deslizó detrás de la isla, el corazón en la garganta, esperando que el intruso no lo escuchara. En la penumbra, escuchó pasos pesados que resonaban en el pasillo. Su mente se llenó de imágenes espeluznantes, de la mirada desquiciada del hombre de la chaqueta negra, y sintió que el frío se apoderaba de sus huesos. La respiración se le aceleró mientras trataba de controlar su miedo. El sonido de una puerta que se cerraba resonó a través de la casa, y Alfonso supo que el intruso estaba dentro. Se encorvó más, tratando de hacer el menor ruido posible. Desde su escondite, escuchó cómo el hombre revisaba la sala, moviendo objetos con brusquedad, como si estuviera buscando algo. Alfonso tomó su teléfono y consideró llamar a la policía, pero el miedo lo detuvo. Cualquier sonido podría delatarlo. Se dijo a sí mismo que debía esperar.
¿Qué tal si el hombre se iba y podía salir de allí sin ser visto? Los minutos se convirtieron en horas mientras su ansiedad aumentaba. Finalmente, escuchó un ruido proveniente de la sala, un objeto cayendo al suelo, seguido de una risa baja y burlona. Era una risa que lo heló hasta los huesos. En ese momento, Alfonso comprendió que no solo estaba en peligro, estaba siendo cazado. Con el sudor corriendo por su frente, decidió que no podía quedarse ahí indefenso. Si iba a sobrevivir, necesitaba actuar. Se deslizó silenciosamente hacia el pasillo, intentando ignorar el ruido de su propio corazón. La cocina tenía una ventana que daba a un pequeño jardín. Si lograba salir por allí, tal vez podría llegar a la calle sin ser visto. Con el cuerpo rígido por el miedo, se acercó a la ventana y, para su horror, se dio cuenta de que estaba cerrada. Miró a su alrededor y encontró un cuchillo de cocina en la encimera. En un movimiento rápido, lo tomó y, con todas sus fuerzas, golpeó el marco de la ventana hasta que se abrió con un crujido. Saltó hacia el exterior, sintiendo la brisa fresca de la noche chocar contra su rostro. La adrenalina le dio fuerzas mientras corría por el jardín, buscando refugio entre las sombras. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio la figura del hombre asomarse por la ventana de la cocina, sus ojos brillando en la oscuridad como los de un depredador. El terror se apoderó de Alfonso y corrió con todas sus fuerzas hacia la calle. A medida que se alejaba de su casa, la imagen del hombre lo persiguió, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. Tenía que llegar a un lugar seguro. Al girar en una esquina, notó la luz de una gasolinera en la distancia. La idea de entrar en un lugar público le dio un poco de alivio. Corría con la esperanza de que el hombre no lo siguiera. Finalmente, alcanzó la gasolinera y se precipitó dentro, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio al estar rodeado de personas. Fue directo hacia el mostrador, donde un empleado lo miró con curiosidad. ¿Estás bien? Te ves pálido, dijo el empleado, frunciendo el ceño. Alfonso trató de hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. En ese momento, decidió que tenía que llamar a la policía. Se acercó al teléfono y marcó el número, su mano temblando. Mientras esperaba que alguien contestara, miró a su alrededor, esperando no ver la figura del hombre entrar por la puerta. La mente le decía que estaba a salvo, pero su corazón sabía que la pesadilla aún no había terminado. El sonido de la línea de la policía sonó en su oído como una melodía lejana. Alfonso intentó hablar, pero sus palabras se enredaban en el miedo que lo consumía. Finalmente, una voz familiar lo sacó de su trance. ¿Emergencia?, preguntó un oficial con tono serio. «Necesito ayuda», exclamó Alfonso, su voz temblando. «Hay un hombre en mi casa. Me está acosando. Acaba de entrar. ¿Puede describirlo?», preguntó el oficial, tomando notas rápidamente. Alfonso se esforzó por recordar cada detalle, pero en su mente todo se volvió confuso. Recordó la chaqueta negra, la mirada fría y burlona, la risa que resonaba en su mente como un eco aterrador. Lleva una chaqueta negra y, no sé, no puedo pensar. Solo sé que está tratando de hacerme daño. Quédese donde está. La policía está en camino. Mantenga la calma y no se acerque a la puerta. Alfonso asintió, aunque sabía que la voz del oficial no podía verlo. Se giró lentamente, sus ojos buscando cualquier signo de que el hombre entrara en la gasolinera. La ansiedad se acumulaba en su pecho como un pesado bloque de hielo. La espera se sintió interminable. Cada segundo parecía una eternidad. La gasolinera, que antes le había parecido un refugio, se convirtió en una trampa. Cada rostro a su alrededor lo miraba con curiosidad, y él sintió que todos eran testigos de su debilidad. Finalmente, los sonidos de sirenas llenaron el aire, y la esperanza se encendió en su interior. Miró por la ventana, observando cómo dos patrullas se detenían frente a la gasolinera. Alfonso se sintió aliviado, pero una parte de él todavía estaba aterrorizada. ¿Y si el hombre había llegado antes que él? ¿Y si ya estaba aquí, entre la multitud? Los policías entraron con la autoridad de quienes están acostumbrados a enfrentar el peligro. Alfonso se acercó a ellos, pero el miedo lo paralizaba. Uno de los oficiales, un hombre alto con una expresión seria, lo miró directamente a los ojos. «¿Cuál es la situación, joven?», preguntó, evaluando a Alfonso con una mirada experta.
Hay un hombre que me está acosando, murmuró Alfonso, su voz temblando. Entró en mi casa, y no sé dónde está ahora. El oficial asintió y se giró hacia su compañero, dándole instrucciones. Mientras tanto, Alfonso sintió que la presión del miedo comenzaba a disiparse, aunque no del todo. ¿Ha visto al hombre en la gasolinera?, preguntó el segundo oficial, un joven de cabello rizado. Alfonso sacudió la cabeza, pero se dio cuenta de que el hombre de la chaqueta negra podría haber entrado sin que él se diera cuenta. La sensación de que la amenaza aún estaba presente le causaba un profundo malestar. Los policías se movieron rápidamente por la gasolinera, revisando cada rincón. Alfonso los observó, sintiéndose cada vez más impotente. ¿Qué podían hacer si no sabían a quién estaban buscando? De repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Alfonso se dio la vuelta y vio que uno de los oficiales estaba hablando con un cliente que se había quedado al fondo. Era un hombre robusto, con la chaqueta negra que Alfonso reconoció de inmediato. El hombre lo miró a los ojos con una sonrisa siniestra, como si estuviera disfrutando del caos que había causado. «Es él», gritó Alfonso, señalando al hombre con desesperación. Los policías se apresuraron hacia el hombre, pero este, con una rapidez inesperada, se dio la vuelta y salió corriendo de la gasolinera. «Deténgase», gritó uno de los oficiales, corriendo tras él. Alfonso sintió un torrente de adrenalina mientras los otros oficiales se movían rápidamente, buscando a su alrededor. Sin embargo, el hombre había desaparecido en la oscuridad de la noche. Los policías regresaron a Alfonso, frustrados y preocupados. «¿Está seguro de que era él?», preguntó el oficial alto, su rostro mostrando preocupación. «Sí, estoy seguro. Lo he visto antes, en mi casa», respondió Alfonso, todavía temblando. «Lo lamento. Necesitamos más información para poder actuar». El oficial se pasó la mano por el cabello, mirando la salida como si pensara en la mejor manera de proceder. Alfonso sintió que la desesperación lo invadía. ¿Por qué no podían atrapar al hombre? Se dio cuenta de que su situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Deberían hacer algo. «No puedo volver a casa», exclamó, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. El oficial alto asintió, tratando de calmarlo. «Entiendo, pero debemos seguir un protocolo. Si lo ve de nuevo, asegúrese de llamarnos inmediatamente. También le aconsejo que busque un lugar donde quedarse esta noche». Alfonso sintió que su mundo se desmoronaba. Se despidió de los oficiales y salió de la gasolinera. La soledad y el miedo lo envolvieron nuevamente. No podía regresar a su hogar, no ahora. Su mente se llenó de ideas aterradoras, preguntándose si el hombre lo seguiría, si lo encontraría. Mientras caminaba por la acera, notó un café que aún estaba abierto. Sin pensarlo, entró, buscando un lugar seguro donde pasar la noche. La luz cálida y el murmullo de las conversaciones lo envolvieron, pero el miedo seguía acechando. Se sentó en una esquina, observando la entrada y buscando cualquier movimiento sospechoso. Las horas se deslizaban lentamente, y el café se iba llenando de clientes que entraban y salían. Alfonso trató de concentrarse en sus pensamientos, pero no podía dejar de pensar en el hombre de la chaqueta negra, en la risa burlona que resonaba en su mente. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Tenía que hacer algo, tomar el control de su vida de nuevo. Mientras las luces del café iluminaban su rostro cansado, Alfonso formuló un plan. Se daría un tiempo para recuperarse, luego volvería a su apartamento, no para huir, sino para enfrentarse a su enemigo. Y cuando eso sucediera, estaba decidido a asegurarse de que el hombre no se saldría con la suya. Las primeras luces del amanecer filtraban sus cálidos rayos a través de la ventana del café, disipando la niebla del miedo que había envuelto a Alfonso durante toda la noche. Había pasado horas pensando en lo que debía hacer, en cómo enfrentaría al hombre que lo había aterrorizado. Ahora, con un nuevo propósito ardiente en su interior, decidió que no podía seguir huyendo. Después de un café fuerte que le dio energía, salió del establecimiento y se dirigió hacia su casa. Cada paso que daba le parecía una batalla entre la valentía y el terror, pero la determinación se apoderaba de él. No podía dejar que el miedo dominara su vida. Al llegar a su edificio, miró a su alrededor. La calle estaba silenciosa, casi demasiado tranquila.
Subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada peldaño parecía un recordatorio de la noche aterradora que había pasado. Alfonso se detuvo frente a su puerta, su mano temblando al acercarse al picaporte. Tomó un profundo aliento y giró el pomo. La puerta se abrió lentamente, y el primer rayo de luz que entró lo cegó momentáneamente. Sin embargo, cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de que la casa estaba en silencio. A pesar de la calma, la ansiedad le apretaba el pecho. Se metió dentro, cerrando la puerta tras de sí con un clic firme. Se dirigió a la sala, cada ruido le hacía saltar el corazón. La noche anterior había sido una pesadilla, pero ahora, con la luz del día, tenía la sensación de que podría encontrar respuestas. Comenzó a buscar en su apartamento, revisando cada habitación, cada rincón. Aunque la sensación de vulnerabilidad lo invadía, estaba decidido a no dejar que el miedo lo consumiera. Tenía que encontrar algo que pudiera ayudarlo. Cuando revisó el armario, encontró una caja de herramientas. Miró dentro y, al ver un martillo, sintió una oleada de confianza. Era un arma, aunque improvisada. Sintiéndose un poco más seguro, lo sostuvo con fuerza mientras se movía hacia la cocina. Mientras revisaba la despensa, un sonido a sus espaldas le hizo girar rápidamente. Era el sonido de un cristal rompiéndose. Su corazón se disparó, y se dio cuenta de que no estaba solo. La adrenalina corrió por sus venas como fuego. ¿Quién está ahí?, gritó Alfonso, su voz resonando con un desafío que no sentía del todo. Silencio. El sonido de un susurro bajo le hizo girar de nuevo. Estoy aquí, parecía decirle el aire helado que lo rodeaba. La sensación de ser observado se intensificó. Con el martillo en mano, se dirigió a la sala. Sal. Sal de donde estés, gritó, dispuesto a enfrentar a su acosador. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Alfonso se preparó para lo peor. En un movimiento rápido, giró y apuntó con el martillo hacia la entrada. Ahí estaba él, el hombre de la chaqueta negra, sonriendo con una expresión de satisfacción que hizo que la piel de Alfonso se erizara. «Hola, Alfonso», dijo el hombre, su voz suave como seda pero llena de veneno. «Te he estado esperando». Alfonso sintió que la rabia y el miedo se fusionaban en su interior. No se dejaría intimidar. Este era su hogar, y no iba a permitir que nadie lo reclamara. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando, pero se obligó a mantener una postura desafiante. «Solo quería ver cómo te las arreglaste sin mí», respondió el hombre, acercándose lentamente. «La verdad es que me has hecho reír mucho. Nunca pensé que un simple bromista pudiera ser tan interesante». Alfonso sintió que la ira lo invadía. No podía dejar que el hombre se acercara más. Con un grito, levantó el martillo y avanzó hacia él. «Aléjate de mí. No eres bienvenido aquí». El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez había un destello de desdén en su mirada. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia Alfonso, y en ese instante, el joven sintió que el tiempo se detenía. El impacto fue brutal. Alfonso cayó al suelo, el martillo se deslizó de su mano. El hombre lo miró desde arriba, con una risa burlona en sus labios. «¿Y ahora? ¿Te creías valiente?», dijo, acercándose, la sombra del peligro cernida sobre él. Alfonso se arrastró hacia atrás, buscando cualquier cosa que pudiera usar como defensa. Su mano encontró un cuchillo que había dejado sobre la mesa. Sin pensarlo, lo levantó y lo apuntó hacia el hombre. «No te acerques», gritó, su voz resonando con la fuerza del miedo y la determinación. El hombre se detuvo, su expresión de sorpresa se transformó en una mueca de diversión. «¿Crees que eso me asusta?», dijo, retrocediendo un paso pero sin perder la sonrisa. Alfonso, con el cuchillo temblando en su mano, comprendió que estaba en una lucha de poder. Tenía que ser astuto. Se obligó a pensar, a mantener la calma. La policía no había podido atraparlo, pero él podía hacerlo. «Sal de aquí, o te arrepentirás», dijo, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. El hombre soltó una risa profunda, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «¿Vas a matarme con eso? No lo creo. Eres un cobarde, Alfonso». Se acercó un poco más, ignorando el cuchillo.
La ira brotó dentro de Alfonso. En un instante de lucidez, recordó las palabras de los policías: «No le dejes ganar». Con un grito, saltó hacia el hombre, cuchillo en mano. Fue un movimiento desesperado, pero tenía que intentar algo. El hombre se preparó para bloquearlo, pero Alfonso fue más rápido. Se zambulló hacia un lado y, con un golpe preciso, logró cortar la chaqueta del hombre. Este se giró, sorprendido y enfadado. «¡Eres un maldito!», gritó el hombre, mirando su chaqueta desgarrada. Alfonso no se detuvo. Se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta de entrada, decidido a escapar. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que el hombre estaba justo detrás de él. La confrontación final se desató. Alfonso abrió la puerta y salió corriendo hacia el pasillo, con el hombre pisándole los talones. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras descendía con la fuerza del miedo en su interior. Justo cuando pensó que iba a alcanzarlo, un grito resonó en el aire. Era el oficial que había llegado a la gasolinera, junto a otros 2 policías que estaban patrullando la zona. Alfonso nunca había sentido un alivio tan grande al ver a los uniformes. «¡Deténgase!», gritó uno de los oficiales. El hombre se detuvo en seco, sus ojos brillando de rabia y frustración. Alfonso se quedó parado, con el corazón latiendo con fuerza, al borde del abismo de la desesperación y la esperanza. «No dejaré que te lleves a este cobarde», dijo el hombre, mirando a Alfonso como si fuera un traidor. En ese momento, los oficiales se acercaron, y el hombre, sabiendo que no tenía salida, giró en una dirección, intentando escapar. Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales lo rodearon, y el hombre fue rápidamente inmovilizado. Alfonso se sintió abrumado por la mezcla de emociones que lo invadía. El miedo que había sentido durante semanas comenzó a disiparse, aunque no podía evitar temblar. La realidad de lo que acababa de suceder le cayó encima. Los policías lo miraron, sus ojos llenos de comprensión y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó el oficial que había hablado antes. Alfonso asintió, aunque todavía estaba en shock. Finalmente, se sintió seguro. El hombre que lo había atormentado había sido atrapado, y no había más sombras acechando en su vida. Mientras los policías llevaban al hombre esposado hacia el coche patrulla, Alfonso sintió una mezcla de alivio y una extraña tristeza. Había sobrevivido a su peor pesadilla, pero el camino hacia la curación aún estaba por delante. Se dio la vuelta y miró hacia su hogar, sintiendo que la luz del día finalmente iluminaba su vida. Aunque había enfrentado el terror, también había encontrado su fuerza. Y, aunque las cicatrices permanecerían, sabía que nunca más permitiría que el miedo lo controlara. Mientras el sol comenzaba a salir, Alfonso dio un paso hacia adelante, listo para reconstruir su vida, dejando atrás la oscuridad que lo había consumido. Había ganado una batalla, y aunque no sabía lo que vendría después, estaba listo para enfrentar el futuro, un día a la vez. ¿Y te ha gustado la historia? No olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.